si me agencio de algunos compañeros ahí para que me ayuden a organizar. Como los segundos parciales van a terminar el jueves 27, entonces el sábado 29 o el domingo 30 es una buena oportunidad, pienso yo, porque prácticamente ya acabó el semestre, ya solo una semana más y ya vienen los finales. Entonces vamos a ver, ojalá que se apunten varios, porque esa es la idea, ¿verdad? Convivir de forma sana y en otro ambiente, pues, mente sana en cuerpo sano, ¿verdad? Y viceversa. Bueno, patojos, vamos a entrarle duro y tupido a la redacción generativa. No sé si me escuchan bien, es que tenía el micrófono muy alejado. Sí, sí se escucha bien. Perfecto, perfecto. Vamos a darle continuidad al tema de la redacción generativa, pero la idea es que ustedes me interrumpan, porque a estas alturas yo esperaría que ustedes ya tengan algún tipo de experiencia y ya puedan, ya también le encuentren más sentido a lo que yo voy abordando acá. Esta sería la última presentación del capítulo 4. Yo aquí me he detenido bastante porque créanme que es el capítulo que, digamos, como el corazón del curso. Aquí está la esencia y no es casual lo que me decía Luis, o sea, tiene mucho sentido de que justamente la ironía de un sistema educativo tan absurdo, ¿verdad? Porque les aseguro que desde primero primaria sabían que era una oración, pero Luis lo describió bien, es difícil escribir una oración. Es fácil memorizar qué es, definirla, pero ya plantearlo, porque ahí viene toda nuestra historia cultural, digamos, ya saber plantear una oración es saber expresar nuestros pensamientos, lo cual implica tener pensamiento. Lo triste es que justamente el sistema educativo nos conduce a no tener pensamiento, a no tener ideas propias, ¿verdad? Las ideas normalmente nosotros las alquilamos, ¿verdad? Es decir, las tomamos porque los profesores nos enseñaron a que hay que repetir lo que ellos nos dicen. Y al pie de la letra, entonces no desarrollamos la capacidad de generar ideas. Todo esto, como les digo, es parte de todo un proceso histórico, político, ideológico, que persigue justamente adoctrinarnos. Por eso no es casual, ustedes pueden ver, no es casual que personas que son participantes directas de la corrupción sean quienes están encabezando las encuestas. Porque la gente, al no saber pensar, simplemente se guía por criterios que realmente son muy pobres, digamos, intelectualmente. Pareciera que no tiene sentido, ¿verdad? Pareciera que la redacción es solo algo técnico, pero no, tiene que ver con todo este proceso de idiotización de la sociedad. Entre más idiotas seamos, pues más funcionamos socialmente, ¿verdad? Más a los intereses de quienes tienen el poder. Bueno, dentro de ese mismo contexto que mencionaba Luis, de la dificultad de hilvanar una idea para construir una oración, resulta todavía un poco más complejo desarrollar un párrafo. Y es que, primero, raras veces nos dicen que es un párrafo, bueno, se asume, nosotros decimos, bueno, los libros tienen párrafos, tienen oraciones, tienen párrafos, tienen palabras, pero ya en la práctica, en el día a día, nos es un poco difícil. Una oración expresa una idea y un párrafo desarrolla una idea. Eso significa que entre la oración y el párrafo hay un matrimonio, pero cerradísimo, ¿verdad? La idea que desarrolla un párrafo necesariamente se ha planteado en una oración que la expresa. Entonces, nosotros en un párrafo lo que hacemos es desarrollar una idea que ha sido expresada a través de una oración. Pero, como le decía a Luis, no es tan, o sea, no es tan complicado saber qué es un párrafo.
Lo que verdaderamente es complicado resulta la estructuración de una idea completa, de una idea desarrollada. Insisto, esto no nos sintamos mal, tiene que ver con todo el proceso de idiotización a los que hemos sido sometidos durante toda nuestra vida. Y por eso es que se dan cuenta los mensajes de chat son medias frases. Y no es precisamente por ahorrarnos tiempo, por holgazanería, es que no tenemos ideas. Es que no somos capaces de articularnos. Espero que los que bueno, aquí no hay muchos grandes, pero alguna vez busquen quienes no lo han hecho, pues, una canción que se llama Otro ladrillo en la pared, de Pink Floyd. Pink Floyd es una banda inglesa, pero de lo más topado que ha existido a lo largo de la historia. Y esa canción, Otro ladrillo en la pared, refleja esto que yo les digo, cómo nuestras ideas se convierten en un ladrillito y nosotros no somos más que un muro sin alma, sin contenido, sin nada. Por eso expresarnos es difícil. Regresando entonces, construir un párrafo significa tener la capacidad, primero intelectual, de construir ideas, de desarrollar ideas, de consolidar ideas. Por eso se expresan las ideas a través de oraciones, a veces hasta ahí llegamos, ¿verdad? Por eso hacemos como que han visto las pinturas de Van Gogh o de Monet, que son como pinceladas así. Y así es nuestro pensamiento, por eso no logramos articular. Pues un párrafo nos demanda esa secuencia organizada de oraciones que nos va a permitir expresar una idea. Créanme que quien de ustedes logre construir un párrafo, ganó mi curso. Mi curso lo gana quien sabe leer una página y escribir un párrafo. Y desde mi perspectiva teórica, son dos caras de una misma cosa. Para escribir bien un párrafo, necesariamente tenemos que fundamentar nuestras ideas en algo que hemos leído con anterioridad. Aunque ese párrafo sea de una vivencia, qué sé yo quiero, bueno, les pongo un ejemplo, yo escribo mi diario, ¿verdad? Desde los 12 años. Pero lo que escribo en el diario tiene más, es decir, es posible solo porque he leído muchas cosas. Y en mi diario solo plasmo todo aquello que he leído que le da sentido a lo que he vivido. Entonces, aunque sea el relato de una vivencia personal, va a estar cargada de todas nuestras lecturas. Por eso, mi curso lo gana quien sabe estructurar bien un párrafo, porque saber estructurar bien un párrafo significa haber digerido bien una serie de lecturas que se van a plasmar en ese párrafo. Cuestiones muy sencillas que a veces olvidamos. Un párrafo empieza con una sangría, que es ese espacio que está en la primera línea de un párrafo, se deja un espacio en blanco. Para los que somos viejitos y aprendimos con máquina de escribir, nos decían hay que darle cinco espacios en la primera línea y a partir de ahí se empieza la primera oración. Entonces empieza con esa sangría y luego con letra mayúscula y termina en un punto y aparte. Entonces, si lo vemos así a nivel puramente formal, un párrafo es un bloque que contiene 4, 6, 8 oraciones, lo cual significa que hay 4, 6, 8 puntos en el medio de ese bloque de información. Y ese bloque de información, en términos lógicos, desarrolla una idea que ha sido planteado en una primera oración. A esa primera oración se le llama la oración principal y al resto se les llama oraciones secundarias, explicativas o aclarativas. La estructura de un párrafo es la siguiente. Por favor, me interrumpen, ¿sí? Porque de nada sirve, seguiríamos en la misma tónica de primero primaria si no cuestionamos, si no preguntamos. Un párrafo se estructura de la siguiente manera. Primero, necesariamente va a haber varias oraciones en un párrafo, ¿sí?
Es decir, por lo menos 4, 5, 6 oraciones. Ahora bien, esas oraciones tienen una estructura. Cuando se trata de un escrito académico, que son para los que yo pretendo inducirlos, siempre se coloca la oración principal al principio, ¿sí? Porque esa nos marca cuál es la idea que voy a desarrollar. La oración principal expresa la idea que después va a desarrollar el párrafo. Vean ese ejemplo que está en pantalla. Los sueños representan un estado de regeneración química y psicológica. Ahí estoy expresando una idea. Pero para que esa idea cobre sentido, necesito desarrollarla. Y para ello me valgo de oraciones explicativas. Y vean ustedes la relación entre esta primera oración y las siguientes. Dice, durante la vigilia, el individuo se preocupa por obtener los satisfactores que requiere su organismo. Ahí estoy explicando a qué se refiere que los sueños representan un estado de regeneración, ¿verdad? Está alerta a los peligros externos. Durante el sueño, el sujeto regenera sus energías químicas. También restablece la tranquilidad psicológica. En esas 4 oraciones yo explico lo que había enunciado en la primera, que es los sueños representan un estado de regeneración química y psicológica. ¿Estamos? Por supuesto, ahorita es porque les estoy ejemplificando, les estoy poniendo hasta con colorcitos. Ya cuando pase esta pantalla, vamos a ver el párrafo, cómo se ve, cómo se visualiza. Luego se necesitan algunas oraciones que puedan ejemplificar o aclarar lo que ya se ha explicado. En este caso, yo utilizo 2 oraciones. Por ejemplo, si durante el día se vivió mucha tensión emocional. El sueño ayuda a reponer el equilibrio psicológico. Entonces, como pueden ver, tengo un párrafo con una oración principal, 4 oraciones explicativas y 2 oraciones aclarativas o ejemplificativas. Ese párrafo se ve así. Entonces, a eso me refería, que siempre un párrafo va a dar esa impresión visual. Si gustan, abran mi libro o cualquier otro que tengan ahí, pero del que puedo dar fe de mi libro porque conozco al autor. Voy a buscar, más o menos en la página 115 se puede ver eso. Vean la página 115. Por supuesto, aquí en la pantalla, porque está un poquito reducido, se ve más amplio y pues obviamente para que ustedes pudieran visualizarlo con facilidad. Sí, pero ustedes pueden ver cómo se visualiza de la misma manera los párrafos. Cada bloque de esos es un párrafo y cada bloque de esos tiene más o menos la estructura que conlleva el ejemplo que tienen en pantalla. Lo que les decía, este espacio que está en la primera línea y que está en blanco, se llama sangría y permite visualmente entender aquí empieza una nueva idea. Aquí empieza a desarrollar el autor o quien escribió una idea. Y como pueden ver también, aquí este punto significa que después tiene que darse un enter, es decir, continuar en una línea aparte. Así como ustedes pueden ver en la página 115, ustedes visualizan, para empezar, párrafos completos, en donde empieza por otra parte. Ahí hay una sangría y luego dice llamados dígrafos. Y ahí hay un punto y aparte. Por eso, lo siguiente, aunque haya quedado un espacio después de dígrafos, como esto ya es un punto y aparte, es decir, yo ya voy a empezar a explicar otra idea, entonces ya me paso a la siguiente línea y de nuevo una nueva sangría. Y así están, como ven ustedes, todos los bloques. Ahí en esa página hay completos 1, 2, 3, 4, digamos que 5 párrafos. ¿Ya? Es decir, hay 5 ideas que se están desarrollando. A ver, vamos a ver, Juan Fernando, por favor. No, solo Fernando, le estoy poniendo Juan. Digo para que me entienda Fernando.
Sí, la regla indica que hay que poner sangría. Ahora bien, con el desarrollo de la tecnología, ya la sangría puede expresarse de maneras diferentes. Si quiere, mire ahí mismo en la página 115. Yo podría perfectamente haber no colocado ese espacio en blanco al principio de cada uno de los párrafos, porque se diagramó el libro con un espaciado interpárrafo mayor. Se da cuenta que, por ejemplo, arriba de por otra parte y abajo de celeste, el espacio que queda entre un párrafo y otro es un poquito mayor al espacio entre una línea y otra. Se le llama interlineado al espaciado que hay entre una línea y otra dentro de un párrafo. Pero los espacios entre un párrafo y otro son un poquito mayores. Eso ya es una estrategia, digamos, que la tecnología permite actualmente. Y por eso es que usted puede ver en algunas publicaciones que ya no tiene esos espacios vacíos que se dejaron, porque en las máquinas de escribir, cuando bien nos iba, hacían todas las líneas de la misma manera. Y a eso se debe, pero la regla sí continúa idéntica, es decir, es necesario un párrafo, lo que pasa es que ahora, en una sangría, lo que pasa es que ahora la sangría no necesariamente se establece con ese sangrado, digamos, sino que puede ser con un espaciado mayor entre un párrafo y otro. Muy bien. Adelante, Josué, bienvenido. Lick, buenas tardes. Estaba viendo referente a lo que decía Fernando sobre esa regla. Lo que sucede es que cuando se pierde esa regla es como que la gente ha perdido la secuencia de cómo tener un párrafo y lo hacen a la manera que ellos creen que es lo correcto, referente a lo que decía Fer. Entonces, fracturan la esencia de los párrafos. Entonces, esto es lo correcto y como usted dice, usted se va a dar cuenta de la persona que hizo los párrafos. Y me imagino que en estos bloques de estos párrafos, en una lectura de cualquier periódico, cualquier revista, ahí se puede dar cuenta la persona que hizo la redacción, que si era una persona profesional o no. Y me imagino que usted ve eso. Así es, así es. Así es. Solo aclarar un poquito, en efecto, la RAE, yo soy miembro de la RAE. La RAE no es que cree las reglas ni las normas, la RAE solo recoge. Por ejemplo, nosotros en Guatemala, los que somos de la academia, vamos aportando a la RAE de España, que es la misma, pues, pero que tiene sus delegaciones, digamos. Vamos aportando usos que se van dando en Guatemala. Y a partir de eso, cuando un uso se generaliza, ya pasa a ser una norma. Algo así como el derecho consuetudinario. Me imagino que ya vieron algo de derecho consuetudinario, ¿verdad? Exactamente eso. El lenguaje es derecho consuetudinario. Se construye en la medida en que se van creando normas. Para nosotros ahora es muy fácil y muy sencillo decir patojo, ¿no? Y patojo en su momento era un barbarismo, era una palabra de muy baja cultura, de muy mal gusto. En realidad es de origen hondureño y significaba algo así como patacoja, ¿no? Como chenco. Patacoja se pasó a patojo. Y en su momento quien lo usaba, pues, connotaba baja cultura. Pero una vez generalizado el término, ya forma parte de nuestra cultura, de nuestro acervo cultural en Guatemala, y ya es de uso pleno, aceptado en el diccionario de la RAE. Insisto, la RAE no emite reglas, simplemente legitima o registra. Ya, registra significa, bueno, como ya todos están diciendo en Guatemala patojo, pues entonces ya lo vamos a incluir en el diccionario porque ya hay un uso mayoritario. Ya, así pasa, José, con todas las normas, todas las normas. El idioma es uno, en sus principios, por ejemplo, Saussure le decía que era un organismo vivo y se refería a que está, así como nosotros cambiamos día con día, así es el lenguaje. Hay algunos términos que evolucionan, otros que no, algunas normas que van cambiando y otras que se estancan,
Y creo que persona culta es aquella que es capaz de comunicarse según el contexto que le toque. Como decía José Martí, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. La persona culta es esa, que puede ser arte entre las artes y monte entre los montes, que se puede adaptar. Y para eso es la comunicación fundamental. Mi compañero, amigo, no coincidíamos políticamente, pero éramos amigos así de la universidad, estuvo a punto de morir por ser muy culto. Porque en aquellos años 80, imagínense ustedes, había que caminar desde el S4 hasta la Petapa en la pura oscuridad. Y él iba por ahí donde ahora está unas como bodegas atrás de las canchas de tenis. Y se le paró un vato ahí y le dijo, el guacho o te quiebro el cutete. Y no entendía, lo del cutete sí lo entendía, pero lo del guacho no. Y entonces, pues como se puso nervioso el otro, ya le iba a apoyar ahí, hasta que él se dio cuenta que se refería al reloj. Entonces, hay que entender el lenguaje culto y el lenguaje vulgar, y hay que adaptarse a la circunstancia en donde nos estemos comunicando, y a partir de eso utilizar la lengua, ¿verdad? Eso es como que una norma general. Adelante, Josué, no sé si usted volvió a levantar la mano. Sí, tengo una duda. Usted que ya es un profesional en el tema de la redacción y todo, cuando usted ve las actas que los abogados hacen a través de la protocolización, si es lo correcto, lleva un sangrado a la orilla, toda la hoja. Entonces, pero se ve bien el espacio que dejan y todo, pero hay veces cuando hacen una identificación de persona, cuesta entender lo que quieren trasladar a través de la identificación de persona. Pero mi pregunta es, ahí no lleva esos espacios, esos párrafos y nos va de corrido. ¿Por qué lo hacen así, Lick? Bueno, primero hay que entender, y lo digo con mucho respeto, el gremio de abogados de Guatemala es muy conservador, extremadamente conservador, y no cambian. Por decirle un ejemplo, en España, en Uruguay, en Chile, en varios países de habla hispana, se hizo una especie de redacción a la redacción, ay Dios, ¿cómo se le llama? Jurídica, digamos, a la redacción jurídica, porque eran, como usted dice, esperpentos, casi ilegibles, y que según los abogados es que si no se escribe así, se puede dar confusiones. Al contrario, provocan más confusiones. Y es posible. Yo he estado en muchas jornadas de capacitación a abogados, pero aquí triunfa el conservadurismo. Aquí dicen, no, esto me ha funcionado y así vamos a seguir. Ya en las últimas oleadas de abogados ha habido una especie de apertura a esto, pero es algo que cuesta mucho. Yo le estoy hablando de que tengo 31 años dando estos temas, y digamos que los cambios han sido demasiado, casi imperceptibles. Por eso que usted menciona que los abogados ya crearon una especie de protocolo para hacer sus escritos, que incluye incluso esas oraciones interminables e ilegibles. Pero es un poco por la esencia ultraconservadora del gremio de abogados en Guatemala. En Guatemala predomina el pensamiento positivista dentro de los abogados. Y eso de alguna manera marca. En la mayoría de países el positivismo ya quedó muy rezagado. Aquí algunos intentos se hicieron, pero ahorita con esta revolución conservadora que hubo después de que expulsaron a la CICIG, también se está reposicionando el pensamiento positivista. Que el pensamiento positivista en los abogados, para decírselo de una forma muy sencilla, es todo lo que dice la norma hay que seguirlo, pero a pie juntillas. Y la norma es como que autónoma, y casi como que si el abogado fuera una especie de robot que tiene que aplicar la norma tal y como está.
En cambio, el realismo parte del principio de que cualquier norma, ya sea jurídica, moral, de cualquier tipo, eh, eh, necesariamente encuentra su origen y su aplicación en una sociedad, en seres humanos. Y que por tanto, hay que cambiar el enfoque. Hay que ver el lado humano para ver la normatividad y no al revés. Aquí lo más común es, hay que ver la norma para ver cómo tiene que actuar el ser humano. Y se llama realismo. Hay que ver lo humano primero y antes que nada, y a partir de lo humano ver cómo el derecho puede contribuir a lo humano. ¿Sí? Entonces, pero todo esto, Josué, tiene que ver con ese tipo de actitudes, porque culturalmente estamos, para decirlo en términos históricos, estamos en el siglo XIX. El Nick, una positivismo es... consulta. Cuando habla en el marco de que son conservadores, ¿a cuántos años han marcado eso de ser conservadores en mantener esa estructura que marcan en esos protocolos que ellos redactan? Pues como acabo de mencionar, estamos hablando que el positivismo se desarrolla en el siglo XIX, principios del siglo XIX. Estamos hablando ya de 2 siglos y medio casi. Por ahí va el Gracias, concepto. Nick. Gracias. Igual pasa con la universidad. Nuestra famosa tricentenaria es tricentenaria porque tiene 3 siglos repitiendo los mismos esquemas educativos. Los esquemas escolásticos medievales. Y eso hace que no nos desarrollemos. Y eso hace que, por ejemplo, ahorita un dictador usurpe la rectoría y no haya modo de sacarlo de ahí, porque pues están las estructuras diseñadas para eso. Muy bien, continuamos entonces. Aquí tenemos ese ejemplo ya unificado. Vamos a regresar al anterior. Aquí teníamos como que encapsulado cada fase de la estructura, y aquí ya lo tenemos. Y vean ustedes cómo la idea se desarrolla. Yo expresé en mi bosquejo oracional, los sueños representan un estado de regeneración química y psicológica. Exactamente esa oración yo la tomé de mi bosquejo oracional. Y ahora agrego, durante la vigilia el individuo se preocupa por obtener los satisfactores que requiere su organismo, está alerta a los peligros externos. Durante el sueño el sujeto regenera sus energías químicas. También restablece la tranquilidad psicológica. Por ejemplo, si durante el día se vivió mucha tensión emocional. El sueño ayuda a reponer el equilibrio psicológico. Más allá de lo bonito que se mira, lo que quiero que reparen es en la estructura. Miren cuántos puntitos hay en este párrafo. Hay una oración principal que enuncia la idea que se va a desarrollar. Luego hay 1, 2, 3, 4 oraciones que explican lo que la oración principal había enunciado. Y finalmente hay 1, 2 oraciones que aclaran o ejemplifican lo que se había explicado. ¿Estamos? Entonces, trucos. Ustedes cuando estén escribiendo un párrafo, primero verifiquen que se vea así, que visualmente se percibe de esa manera. Es decir, que empieza con un sangrado y termina en un punto que manda a punto y aparte. Visualmente se ve así. Al interior, vean ustedes, yo les puse esas rueditas verdes para hacer énfasis, porque este es uno de los problemas. Como les dije al principio, mi curso lo pierde más o menos un 60%. Y quienes pierden generalmente es porque no logran comprender que una oración termina en punto. Incluso hoy, fíjense, una estudiante de la tarde que ya tiene una licenciatura, y yo les pedí, quien quiera, escriba un párrafo y lo comparte con nosotros. Me gustó bastante que 3 estudiantes muy, muy jovencitas, recién ingresadas, pudieron desarrollar algo muy parecido a esto. Pero a ella, y por eso les digo, y por eso decía Eduardo Galeano, en la universidad lo primero que deberían enseñarnos es un curso intensivo de desaprender, porque nos atrofiamos. La universidad, como es una réplica de todo el sistema,
continúa con ese proceso de atrofia. Entonces, y lo peor es que como nos dan títulos, salimos y decimos, ah, pues yo ya soy la mera tos con flema, si ya soy licenciado, ¿cómo me van a mí a venir a enseñar? Entonces uno como que afianza más esos problemas, esos errores. Por eso me gustó mucho y me da mucha esperanza, que de 4 alumnas, y curiosamente solo alumnas mujeres, de 4 alumnas que compartieron sus párrafos, 3 de ellas eran de 18, 19 años, y expresaron sus ideas con mucha claridad, por supuesto con algunos errores, pero pues eso es lo normal, ¿verdad? Y la otra compañera, que ya tiene una licenciatura, siguió con una sola oración, no tenía ni un solo punto. Digamos que yo no hubiera puesto ni un circulito en medio porque y era un párrafo más grande que este. Eso hace que sea imposible leer o que no se digiera bien. ¿Ya? Uno tiene esa memoria, lo que les decía, la memoria operativa, la memoria a corto plazo, que le permite a uno recordar hasta 18 palabras. Si tenemos nuestro cerebro bien afinadito, ¿verdad? Lo cual es muy raro ya a estas alturas de la vida. Hasta 18 palabras. Eso significa que si después de 18 palabras no ha habido un punto, ya nuestra mente no es capaz, se embota, digamos, ya no es capaz de recordar lo que había empezado a leer. Por eso los puntos no solo expresan finales de oración, sino que también expresan pausas, descansos. Cuando vamos caminando, obviamente el cuerpo se cansa y necesitamos descansar un momento. Metafóricamente eso provoca un punto, ese descanso. Entonces la mente como que, e incluso se expresa, y esto es otro de los trucos, se expresa en la respiración. Cuando un texto está bien escrito, nosotros somos capaces de leer cada oración en una aspiración. Si no hay un punto y nosotros ya no somos capaces de mantener el aire, simplemente la falta de oxígeno embota nuestro cerebro. Por eso es que hay que cuidar eso, hay que insistir en que una oración se compone de una serie estructurada de oraciones. Y recordar que una oración empieza con mayúscula y termina en punto. Fíjense, esa cosa tan sencilla que se las puedo haber dicho ya 100 veces, generalmente no se capta. Hay como, ahorita le doy la palabra a Luis, hay un como bloqueo mental, intelectual para entender esa cosa tan simple, que ustedes dicen, pues sí, está fácil, son puntos. Pero a la hora de escribir empiezan y caen en el estado de coma, porque cuando ya se ha cansado la mano, a poner comas y comas y comas y comas y comas. Eso hace que no se entienda. Adelante, Luis. Creo que ya me respondió ahorita lo que iba a decir. Que la verdad lo que uno suele hacer es poner comas, ¿verdad? Es como que va para que se pueda hacer legible, ¿verdad? Es como que está la oración, coma, aquí, coma, coma, coma. Pero pues siento que es un error muy común que nos enseñan en el colegio. Claro, y es un error que lleva implícito, como les decía desde el principio, nuestra incapacidad de construir ideas. Desde ahí viene el problema, desde lo incapaces que somos de pensar con coherencia, y por lo tanto va a ser imposible plasmar. Recuérdense, redactar es poner en orden, pero si nuestras ideas no están ordenadas, no vamos a poder ordenarlas en un párrafo. Aquí les preparé esto para que vean y por qué se llama este capítulo y este método la redacción generativa. Como se recuerdan, partimos de un bosquejo tópico, en donde solo había títulos. Por ejemplo, aquí, 1. Definición. Ese bosquejo tópico se convierte en bosquejo oracional, que es lo que decía Luis Divas, lo difícil que es pasar de ese título a esa oración. Porque ya la oración implica, como dicen los españoles, mojarnos, ya implica expresar idea, y ya implica, en términos intelectuales, desnudarnos, mostrarnos tal cual somos. Y eso ya es un ejercicio de índole superior.
Entonces, fíjense el paso del bosquejo tópico al bosquejo oracional. De decir definición a decir los sueños representan un estado de regeneración química y psicológica del individuo. Aquí hay una idea que hasta ahorita es potencial, pero que se desarrolla aquí. Los puse en color lila para que vieran que es exactamente la misma oración del bosquejo oracional, la copio y la pego y a partir de ella desarrollo el párrafo. Esa es la secuencia generativa. Bosquejo tópico solo tiene títulos. Bosquejo oracional tiene oraciones. Y los párrafos desarrollan cada una de esas oraciones. Si en el bosquejo tópico yo tenía 10 títulos, en el bosquejo oracional voy a tener 10 oraciones y voy a tener con esas 10 oraciones 10 párrafos. ¿Sí? Al principio puede parecer un poco como, qué sé yo, inútil o fastidioso, pero conforme esto se convierte en hábito, resulta de mucha, mucha utilidad. Yo me he jactado, como les digo, de que mis 2 últimos libros los hice, pero completamente siguiendo este método. Estos 2 libros, uno de sociología y uno de moral y ética, los escribí, pero miren, y es tan funcional que ambos libros tienen 180 páginas y ambos libros, pero yo ahí ya lo hago ya con más, ¿qué les puedo decir? Ya me divierto, es un divertimiento para mí llegar a eso. Mis 3 últimos libros tienen 180 páginas, porque he seguido exactamente ese método y obviamente al seguir un método hay ciertas coherencias, hay ciertos elementos, de patrones que se repiten y pues los libros todos están con la misma estructura. Va a rifar los libros, Ricky. Claro, le voy a obsequiar al que gane el torneito que vamos a hacer el 29 o el 30 de abril, una colección completa de libros. Fernando está pidiendo 100. Ay, Dios. Ustedes empiecen a practicar. Entonces, miren, título, definición, bosquejo racional, los sueños representan un estado, etcétera, y párrafo. Luego, 1.1, sentido y significado. Eso se convierte en la oración, todos los sueños tienen sentido y significado. Y esa oración se convierte en un párrafo, todos los sueños tienen sentido y significado. Todo sueño refleja algo importante para el durmiente. En ese sentido, la interpretación de los sueños ayuda a explicar lo que siente y cómo se ve a sí mismo el soñante. Es una especie de relato hablado en el que el durmiente simboliza la forma en que se siente en ese momento. Cuando se comprende el sentido de un sueño, es más sencillo buscar la explicación de los demás. Luego viene otro título, 1.2, lenguaje simbólico. Eso se convierte en la oración. Los sueños son manifestaciones del inconsciente situados en lenguaje simbólico. Y esta oración se convierte en la oración principal de ese párrafo que tienen ahí. Entonces, ahorita lo estoy haciendo como que muy caricaturesco, como muy para parvulitos, para que se les grabe de que es un proceso. Es un proceso que inicia con bosquejo tópico, bosquejo racional y párrafo. Adelante, Fernando. Uh-huh. Uh-huh. Bosquejo racional. Uh-huh. 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 Uh-huh.
Digamos que sí, porque como todo esto es un proceso generativo, y si se da cuenta, al final del capítulo 4, yo explico que, bueno, no tan al final, pero sí en la página 90, perdón, 88, yo explico que algo así como que cuando nos cortamos las uñas, quedan todas ásperas y no podemos acariciar a nuestra chica o a chico, según sea el caso, porque ¿verdad? Lo regañan a uno. Me estaba oyendo, por eso lo estoy diciendo. Entonces, uno se la lima un poquito, ¿verdad? Y eso es lo que hay que hacer al final. Esos elementos que son como malsonantes, se está repitiendo una misma, se resuelven con lo que yo en la página 88 explico como marcadores textuales. Es decir, pequeñas frasecitas que ya sea introducen cambios o que hacen que las oraciones dentro de un párrafo estén cohesionadas. Ya ahorita les voy a platicar de esa situación. Después de que les aclare esto, bueno, me voy a adelantar para que ustedes no piensen que estoy evadiendo la pregunta. Vamos a ver si lo tengo acá. Ah, no, no está acá, pero lo vamos a buscar. En algún momento se lo voy a... Pero lo cierto está en que se colocan esos marcadores textuales y esos permiten ir limando, digamos, la falta de cohesión entre las oraciones. Es decir, no hay problema si usted lo hace así, siempre y cuando al final usted repase todo y mire si hay frases muy repetitivas, pues obviamente las va cambiando, las va sustituyendo por otras que puedan funcionar igual. Josué, por favor. A lo que se refiere son las muletillas que uno muchas veces usa en los textos, que se refiere solo a una frase, Usted aquí Exacto. estoy viendo en los marcadores textuales que dice para terminar, a pesar de lo anterior, por lo consiguiente, en consecuencia, para no manejar solo una frase y se vuelve una muletilla muy repetitiva en el texto. Así es, ¿va? Así es, exactamente. La muletilla, por definición, es una frase que se repite. Y es en donde se apoya nuestro presidente, su presidente Barajo. Esa es una muleta. Más o menos lo mismo, porque ese es el origen, ¿verdad? Así como un chenco, alguien con un problema de movilidad, se apoya en una muleta. Así, cuando no tenemos mucha habilidad para hablar, nos apoyamos en muletillas, es decir, repetimos palabras a cada rato. Y justo, qué bueno que lo observó Josué, justo para eso existen esos marcadores textuales que nos permiten no solo ir cohesionando las oraciones, digamos, uniéndolas de forma más adecuada, sino que también nos permiten diversificar nuestras frases, así no se repiten. Muy bien, una vez logrados todos los párrafos, que como les digo, si aquí no sé qué pasó, pero vamos a ver. Como les digo, va con esa secuencia. Entonces, digamos que si teníamos 10 títulos en el bosquejo tópico, vamos a tener 10 oraciones en el bosquejo oracional y por lo tanto 15 párrafos, 10 párrafos, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Bueno, pues redactamos todos los párrafos y cuando ya tenemos todos nuestros párrafitos, le insertamos citas. Las citas son como que esos aspectos que le dan mayor solidez y consistencia a lo que redactamos. Porque imaginémonos que Josué diga tal cosa. Pues Josué es un excelente ser humano y va a ser un gran profesional, pero Josué, digamos, por decirlo así, no está autorizado a hablar sobre democracia. Entonces, ¿cómo hace Josué para que le crean que lo que dice tiene coherencia? Pues inserta citas. Y las citas se van insertando justamente para apoyarnos, para que nuestros lectores sepan, esto no se lo sacó de la manga, no está hablando pajas, sino que esto lo obtuvo de tal lado. En este caso, yo encerré ahí, esta es parte de mi libro Comunicación, Semiología, el mensaje oculto, me parece.
Pues yo había leído a Aileen McEntee, que es una escritora inglesa, y ella había hablado acerca de los discursos de convicción y refutación. Entonces, yo en este párrafo abordo ese tema, pero aclaro que esa idea yo la obtuve de esta autora, Aileen McEntee. Ahorita les voy a explicar los mecanismos para citar, pero ahorita lo que les quiero decir es que en cada párrafo, si ustedes leen mis libros, casi en cada párrafo, si no cada 2 o 3, o a veces aclaro, para no aburrir mucho, solo una vez voy a mencionar, pero todo esto lo obtuve de tal lado. Eso ya en una obra mayor, por supuesto. Pues como les digo, en cada párrafo uno va insertando citas de manera que el lector comprenda que no nos estamos inventando. Por ejemplo, esta es una cita de paráfrasis. Paráfrasis significa, yo lo leí de McEntee en un libro que ella publicó en 1996, pero lo expreso con mis palabras. Y le aclaro a mis lectores, estas ideas las obtuve de McEntee, solo que se las estoy dando a ustedes ya masticadas, ya con mis palabras. Porque como normalmente yo escribo para estudiantes, entonces pues necesito algo así como que bajar del Olimpo de los autores hacia la realidad de nuestra educación universitaria. Y también se puede las citas directas. Cuando hay una idea muy importante o que puede aclarar y enriquecer lo que estamos explicando, la copiamos tal y como la leímos. A esto se le llama cita directa o cita textual. ¿Verdad? Por ejemplo, aquí yo estaba hablando acerca de, esto ya lo tomé de mi mismo libro, acerca de un truco que Casani es uno de los mejores escritores acerca de la escritura, valga la redundancia, y en él me baso yo en muchos aspectos para estos capítulos, para este y el siguiente. Entonces, y como Casani es una gran autoridad, pues vale la pena poner acá en el libro una frase que es de él, un texto, un fragmento que es completamente de él. Para aclarar que es de él, yo le pongo comillas. Y las comillas me indican, esto ya no lo escribí yo, esto lo escribió Casani exactamente como se los estoy mostrando. Entonces ya escribo lo que yo quiero que ustedes lean de Casani y al final les agrego estos datos. Cuando es una cita así textual, se le llama esta o cita directa, se colocan 3 datos: autor, año de la publicación y número de página. Si es solo una paráfrasis, basta con autor y año de la publicación. Si es paráfrasis, autor y año de publicación. Si es textual o cita directa, autor, año y página. Entonces le agrega página. Y como pueden ver, entonces la idea es que a nuestros textos, aquí retomo un ejemplo que venía trayendo, digamos que eso que está subrayado ahí es la oración que yo redacté durante la fase del bosquejo oracional. El resto de oraciones son aquellas en donde yo explico o aclaro lo que afirmo en la primera oración. Pues todo ese párrafo lo redacté yo con mis palabras y desde mi estilo. Para darle más consistencia y más solidez, inserto dentro del párrafo citas. En este caso es una cita de paráfrasis, porque Villegas señala con otras palabras que la creación del Estado está ligada a la defensa de los principios básicos de solidaridad. Esa es una idea que señala Villegas, pero no lo dice con esas palabras. Lo dice con otras y yo, para que se entienda más fácilmente, se los escribo de esa manera. Entonces yo coloco solo el apellido del autor y el año en que se publicó el libro de donde yo tomé esa idea. Aquí tenemos un segundo párrafo, la misma historia, lo que está subrayado ahí, no es que así tenga que hacerse, ¿verdad? Es solo para fines, para que ustedes me comprendan más fácilmente. Lo que está subrayado es la oración que yo redacté durante la fase del bosquejo oracional. El resto de las oraciones son aquellas que me permiten aclarar, explicar, etcétera, lo que está subrayado. Y a esto yo le inserto citas.
Y vean ustedes cómo cambia, aunque son las mismas ideas, cómo cambia el tamaño del párrafo. Cambia porque aquí ya inserto una cita directa de su profesor Leonel López. Entonces, Leonel López, en su libro Introducción al Estudio del Derecho, que es lo que yo me basé en la edición de 2013, dice: el derecho se compone de normas que o bien fueron establecidas directamente en el Estado o bien han sido sancionadas por él. Ese es un fragmento que dice exactamente así Leonel López. Por eso es que yo le pongo las comillas al principio y al final. Y luego, como ya mencioné el autor, entre paréntesis pongo año y número de página. Después, yo cito a Elías Díaz, que es otro autor que algunos de ustedes leyeron, pero de él solo lo parafraseo, es decir, yo lo leí con otras palabras y se los explico acá. Él dice que algunos pensadores afirman que el derecho se encuentra subordinado al Estado, eso lo afirma Elías Díaz, en un libro que publicó en 1998. Y finalmente cito a Villegas Lara, en un libro que escribió en 1991, quien afirma que el Estado debe someterse a las propias leyes. Entonces, ¿se dan cuenta? Miren cómo cambia el párrafo original que yo escribí, algo así como que a mano alzada. Yo venía desarrollando las ideas y como yo los había comprendido, las escribí, pero a la hora de insertar citas yo hago algunos cambios, porque estas citas ya me permiten rectificar. Yo tal vez me equivoqué, no tenía muy buena la memoria, entonces ya aquí sí, la cita de la derecha es mucho más rica, porque tiene ya el soporte, ya quien lee no dice ese Carlos está hablando paja, sino dice, no, ese Carlos por lo menos se leyó 3 libros para escribir este párrafo, ¿verdad? Es decir, este párrafo condensa ideas de varios autores. Esa es la impresión que debe dar un escrito académico. No sé si hay dudas sobre esto. Lo que está refiriendo a este tema es de que uno está dándole más cuerpo al documento, como usted anteriormente diga que usted tiene un sustento a lo que está leyendo. Póngale que usted va a identificar a esto de que usted leyó otros libros para poder acrecentar sus ideas del tema que uno está desarrollando. Así es, para darle más solidez, para que yo tenga credibilidad con mis lectores. Adelante, Sandra. Buenas noches. Mi duda es que si puedo insertar otros autores o citar a otros autores o precisamente los de mis 4 lecturas. En el caso del proyecto de integración, solo sus 4 lecturas, pero es porque yo necesito saber si ustedes son coherentes, digamos, si no se están inventando nada. Bueno, pero ya, en este ensayo, en estos párrafos, puedo citar a otros para ir desarrollando. No. Por eso le digo, para este proyecto de integración, solo los 4. Solo los 4 que leyeron. Porque como les digo, yo quiero verificar si ustedes leyeron bien, si saben leer. Y si necesitan a alguien que no han trabajado antes, yo no voy a saber ni de dónde vino y si realmente existe o no existe. Gracias. Ahora bien, cuando usted está escribiendo otra, digamos, por ejemplo, en su curso de teoría de la investigación, ahí por supuesto entre más autores busque, mejor, porque más riqueza, más variedad, más posibilidad de confrontar ideas. Aquí, como yo no les estoy enseñando a investigar, sino solo quiero saber si saben leer y escribir, por eso es que yo reduzco solo a 4, para estar seguro de que lo que están plasmando aquí lo leyeron, y lo leyeron bien. Yo no sé quién levantó la manita. Adelante, Ramiro. Lick, buenas noches. Creo que aprendí más teoría en la investigación en su clase que en la misma clase de teoría. No, yo creo que cada profesor tiene su forma de explicar y su vivencia, ¿verdad? Aquí lo importante es que se aprenda. Con quién lo aprendan no importa. Es que fíjense que la educación tiene que ser así integral. Y a mí me gusta, si se dan cuenta, acudir a ¿cómo se llama?, temas de derecho, que obviamente Leonel es una gran autoridad y que les permite a ustedes ir entrelazando. Igual,
pues como yo también saqué mi doctorado en investigación, como que tengo tendencia a estar explicando esos temas, pero yo pienso que cada profesor lo desarrolla a su manera. Bueno, entonces hay dos formas, de acuerdo con APA. APA, no sé si algunos de ustedes, me imagino que sí ya lo conocen, igual en teoría de la investigación, Loida si no se los he explicado, se los voy a explicar dentro de muy poco. Las normas APA, APA es una American Psychological Association, que es la Asociación Estadounidense de Psicología, y ellos tuvieron el buen tino de diseñar un manual para sus propias publicaciones, y ese manual fue tan bueno que ya se extendió a casi todo el mundo. Entonces, por eso estamos usando nosotros aquí en Guatemala y en Europa y en toda América, normas APA, y ahora está vigente la 7ª edición. Pues en normas APA se establecen dos formas de cita. Cita narrativa, se le llama porque de alguna manera se desarrolla la cita sin que se altere la cohesión oracional. ¿Esto cómo se logra? La cohesión oracional se logra cuando, si eliminamos lo que está entre paréntesis, la oración tiene sentido y no hay tropiezos en su lectura. Aquí se les voy a leer, en palabras de López, el derecho se compone de normas que o bien fueron establecidas directamente por el Estado o bien han sido sancionadas por él. Se dan cuenta, ahí la oración es correcta. Por eso es cita narrativa. Y al final, pues obviamente se anotan los datos, 2013, página 31-32. Y la otra opción es la cita parentética. ¿Qué significa? Que todos los datos bibliográficos van a aparecer encerrados en un paréntesis para que la oración no pierda fluidez. La misma oración, en este sentido, el derecho se compone de normas que hoy fueron sancionadas por el Estado. Ahí no pierde ninguna coherencia y al final, López, 2013, página 31-32. Es exactamente la misma cita, pero en formatos diferentes. Y por supuesto, yo les aconsejo que hagan una u otra y que vayan intercalando. Ya cuando sean buzos caperuzos, ya se atreven a hacer combinaciones. ¿Verdad? Pero, como se dice en los programas, no intente hacer esto en casa mientras no tenga la seguridad de que ya es todo un ciclista como Luis Gerardo, ya puede subir montañas y bajar pistas y todo. Igual, cuando ya se sientan muy seguros en la redacción, ya hagan estas combinaciones como la tercera, ¿verdad? En donde yo combino lo narrativo con lo parentético. Pero básicamente, si es una cita textual, cita directa, son 3 datos: apellido del autor, año en que se publicó la obra que yo consulté y números de páginas. Cuando es una cita paráfrasis, solo 2 datos: autor y año. ¿Estamos? Siempre debe conservar la coherencia oracional. Coherencia oracional significa que se lea fácil. Toda la búsqueda de la redacción es claridad y sencillez. Claridad y sencillez. Entre más claro, más sencillo, y entre más sencillo, más claro. ¿Sí? Entonces hay que buscar siempre la fórmula que le permita al lector entender con facilidad lo que estamos escribiendo. Bueno, no sé si hay alguna duda. Por favor, Luis Gerardo. Lick, mi pregunta es en relación al tema del ensayo, precisamente de las 4 lecturas, ¿verdad? Para poder hacer la elaboración del ensayo, ¿se podrían tomar únicamente 2 lecturas, Lick? Mi pregunta es porque pues yo leí las 4 y para que mi ensayo pues realmente tenga una buena coherencia. La verdad que me di cuenta que solo me interesaron 2, la verdad. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Será que se pueden tomar esas 2?
las otras dos las otras dos que hacen las 4, ¿verdad? No le encontré yo sentido para poder elaborar mi ensayo. Yo pienso que lo más sano es que busque otras 2. Okay. Ahorita ya no me van a mandar esa parte. Okay. Ya solo para facilitarles y facilitarme la calificada en mi caso, ya solo les pido, por eso le estoy pidiendo solo 4 partes. Entonces usted puede perfectamente cambiar, pero eso sí tiene que ser 4 y que yo evidencie que hay 4 lecturas, que usted digamos, tuvo el tino de saber elegir 4 lecturas que le aportan algo. Ok, ¿Sí? Gracias, Lick. Muy bien, así algo rapidito, Yamilet, porque ya el tiempo se agota, yo quiero descansar un poquito mi garganta. Adelante, Yamilet. Sí, buenas noches, licenciado. En el ejemplo que usted envió, vi que ahí estaba su nombre, el número de carnet. Eso hay que ponerle también al trabajo. Pónganselo por cualquier cosa, aunque ustedes definitivamente lo van a enviar desde su cuenta como estudiantes inscritos en la sección y es muy difícil que se pierda, pero por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, pónganselo. Está bien. Gracias, licenciado. Vaya, Julieta, por favor. Buenas noches, licenciado. Solo con una pregunta. Yo cuando dejó la tarea de la lluvia de ideas, lo hice a mano, pero eso mismo, tengo que hacerlo en computadora para adjuntar a la tarea 3 de integración. Así es. Tiene que entregarlo a computadora. Por cierto, mañana se los voy a decir con mayor extensión, pero ahorita se los digo así rapidito para que no se me olvide, y si se me olvida, por favor me recuerdan mañana. Para el examen, sí o sí tiene que trabajar en computadora, para el examen. Si han hecho sus exámenes con teléfono, traten de robarse una computadora en estos días. Tómenla prestada y cuando ya sean abogados van a devolverle una supercomputadora nueva a quien se la huevearon ahora. Pero no vayan a hacer su examen con teléfono. Van a tener demasiada desventaja y estoy seguro que no van a hacerlo bien. Entonces, si todavía están con las dudas de que si compro o no compro, pues háganlo, o que alguien les preste, busquen algún mecanismo. Yo sé que no vivimos una situación económica muy fluida, pero también sé que pues ni modo, las cosas que valen la pena hay que invertirles. Bonito sería que como en otros países la educación fuera realmente gratuita. Aquí no, hay que pelear en contra de ese sistema, pero mientras no cambia, pues hay que ver cómo sobrevivimos en el sistema. Así es que, por favor, no se les olvide, el miércoles necesariamente van a necesitar una computadora. Y si aún no la tienen, pues traten de conseguirla lo antes posible para familiarizarse, porque a veces no es nada más de ya tengo la computadora y ya estuvo, ¿no? Hay que aprender trucos, hay que saber cómo se hacen. Ya mañana les voy a dar algunos trucos para que hagan su proyecto de integración y con eso les voy a dar también consejos de cómo desarrollar el examen. Muy bien, les agradezco mucho la atención. Estuvo muy dinámica la clase, me gustó que hubo bastante participación, así es que los felicito. Nos vemos mañana en punto de las 7, nos toca mañana. Si todavía tiene alguna duda, mi estimada, láncela antes de que nos muramos, antes de que el mundo se acabe. No, ¿Alguien levantó la mano? No, Lick, fue por equivocación. Qué bueno. Pase bonita noche, Jocelyn, Fernando, Julieta, Luis Gerardo y todos los demás. Hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Hasta luego.